Las 10 de Travel Report. El podcast donde los expertos responden tus preguntas. Bienvenidos a las 10 de Travel Report, el programa donde no solo te ayudamos a vender y recomendar los mejores destinos, sino también a organizar itinerarios perfectos para tus clientes. Y por qué no, disfrutar del viaje de tus sueños. Hoy tenemos una invitada muy especial, Sofía Aguilar, representante de Discover New England y la ciudad de Boston, quien nos llevará por un recorrido a través de esta increíble ciudad. Descubriremos todo lo que necesitamos saber para recomendar este destino, planear el viaje perfecto y disfrutarlo al máximo. Así que comenzamos, pero no sin antes darte la más cordial bienvenida. Es un placer estar contigo el día de hoy para poder invitar a todos quienes nos escuchan y nos ven a que visiten estos maravillosos destinos. Y bueno, mi querida Sofi, si vamos a hablar de Boston, también es importante que comprendamos el estado en el que se encuentra, Massachusetts. Con su rica historia y su diversidad cultural, hay muchos aspectos interesantes que debemos conocer. Así que al estilo de Wikipedia, dinos, ¿qué debemos saber sobre este estado y cómo ha influido en la historia y la cultura de los Estados Unidos? Bueno, pues toda la región de Nueva Inglaterra, y muy concretamente el estado de Massachusetts, es donde nace Estados Unidos. Es a donde llegaron los primeros peregrinos en el año de 1620 a un lugar que se llama Plymouth, que está más o menos a unos 45 minutos al sur de Boston. Entonces, esto hace que Massachusetts y toda Nueva Inglaterra tenga este legado histórico y cultural muy importante. Además, ahí se desarrollaron algunos de los eventos más importantes, remontándonos al año de 1775, cuando se dan los primeros hechos de esta guerra de independencia, la cual concluye un año después, en 1776, en Filadelfia. Pero las primeras batallas y los hechos que desatan la guerra de independencia de Estados Unidos se dan en la ciudad de Boston y sus alrededores. Y bueno, si estamos planeando recomendar Boston a nuestros clientes o visitar Boston, hay algo esencial que debemos conocer antes de ir, porque esta ciudad está llena de historia y entender su pasado es clave para disfrutar plenamente de nuestra visita. Entonces, dinos, ¿qué debemos conocer antes de llegar a Boston? Bueno, como tú dices, es una ciudad sumamente histórica y eso hace que también se convierta en una ciudad sumamente cultural. Hay que recordar que en Boston encuentran algunas de las universidades más importantes de Estados Unidos, como la Universidad de Harvard, el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, Boston College y Boston University. En Boston se respira historia, se respira tradición, se respira cultura. Entonces, estos son factores muy importantes a la hora de planear tu viaje. Y bueno, entender la geografía de una ciudad es fundamental a la hora de recomendarla y organizar itinerarios. Boston tiene varios vecindarios importantes, cada uno con su propia personalidad. Saber cómo está organizada la ciudad es crucial para aprovechar al máximo la visita. Entonces, mi querida Sophie, ¿podrías explicarnos cómo está organizada la ciudad de Boston y cuáles son las zonas que sí o sí debemos conocer? Sí, por supuesto. Esta es una excelente pregunta porque es crucial y yo creo que no nada más en Boston, cuando vas a cualquier gran ciudad en Estados Unidos o en el mundo, saber cómo está organizada la ciudad, sobre todo para poder escoger el hotel en el lugar indicado y que no te vayas a quedar a lo mejor a 1 hora 45 minutos de donde están todas las atracciones. En el caso concreto de Boston, podemos hablar del centro o downtown, podemos hablar de Back Bay, que está pegadita al centro, y cruzando el río Charles está la zona de Cambridge, que es a donde se encuentran precisamente la Universidad de Harvard y el Massachusetts Institute of Technology o MIT. En la zona del centro es una zona muy histórica, muy antigua, y en la zona de Back Bay, que también es histórica, pero es un poquito más reciente, es donde se encuentran concentradas la mayor cantidad de atracciones, de museos, de salas de conciertos, de parques, todo lo que quieres visitar. Y además, un punto muy importante es que Boston es una ciudad sumamente caminable y además el transporte es maravilloso, el transporte público. Y bueno, para los fanáticos del deporte, Boston es una ciudad que siempre nos hará vibrar. Con equipos históricos y estadios icónicos, vivir una experiencia deportiva aquí es un imperdible. Pero dinos, ¿qué eventos deportivos o experiencias no nos podemos perder?
Boston es una ciudad donde el deporte se puede vivir como espectador o viviéndolo en carne propia. Por supuesto, tenemos este gran estadio de béisbol muy tradicional, muy antiguo, que es el Fenway Park, casa de los Mediarrojas de Boston. También un gran equipo, aunque bueno, en los últimos años no les ha ido tan bien, pero vale mucho la pena visitar Fenway Park. Ya sea en plena temporada de béisbol, ir a un partido va a ser una gran experiencia, y si no, por lo menos ir a tomar un tour del estadio, con esta configuración muy especial, con la pared verde enorme que se le conoce como el Green Monster. No te lo puedes perder. Pero también Boston es casa de los Celtics de Boston en básquetbol, gran equipo. También de hockey sobre hielo de los Boston Bruins, que aquí en México como que no estamos muy familiarizados con el hockey, pero si vas a un partido de los Bruins, créeme que vas a tener una experiencia fenomenal. Ay, bueno, ¿y qué decir de los Patriotas de Nueva Inglaterra? No se encuentran propiamente en Boston, están más o menos a 1 hora al sur de Boston, pero también si estás en temporada de la NFL, hay que ir a ver un partido. Y además, pues como dije, también el deporte se puede vivir. El Maratón de Boston es uno de los principales maratones a nivel mundial. Gran evento. Si no corres, por lo menos ve a verlo. Es una experiencia fenomenal. Y bueno, cuando viajamos es importante conocer algunos detalles prácticos que harán el viaje más cómodo y agradable, tanto para nosotros como para nuestros clientes. Cosas como el clima, el transporte o las reservas con anticipación pueden marcar la diferencia. Dicho esto, cuéntanos cuáles son los datos útiles que todos los viajeros deben saber. Bueno, Nueva Inglaterra es una región donde las temporadas del año son sumamente marcadas. Inviernos blancos, mucha nieve, incluso cerca de Boston, en los estados de New Hampshire, de Maine, de Vermont e incluso el mismo Massachusetts hay esquí alpino. Lugares hermosísimos para esquiar. La primavera, donde todas las flores y toda la vida florece nuevamente. Veranos cálidos, muy cálidos, ideales para todas las actividades al aire libre. Y los otoños más espectaculares del planeta, cuando las hojas de los árboles cambian a estos rojos, a estos ocres muy intensos. Y son épocas ideales para visitar los parques estatales, los parques nacionales, que están todos alrededor de Boston, a distancias muy manejables, que se pueden visitar en 1 o 2 días. Bueno, ¿cómo llegar desde México? Bueno, pues la ciudad de Boston y la ciudad de México están conectadas con un vuelo diario con nuestra línea aérea nacional. En cuestión de un poquito más de 5 horas uno llega a Boston y, como mencioné anteriormente, es una ciudad ideal para caminar. Se puede rentar coche para visitar lugares alrededor de Boston, pero el sistema de transporte es maravilloso. Yo también los invito a que por favor renten un auto y salgan a explorar las regiones cercanas como los estados de Maine, de Massachusetts, de Vermont y de New Hampshire. Y bueno, Boston es una de las ciudades más antiguas de los Estados Unidos y su historia es impresionante. Resumir más de 400 años de historia en un minuto puede ser muy difícil, pero es esencial para aquellos que buscan conocer lo mejor de esta ciudad. Entonces, dinos o resume 400 años de historia en un minuto. Efectivamente, Boston es una de las ciudades más históricas de Estados Unidos. Resulta un poco injusto cuando comparamos la historia de Estados Unidos con la historia de México. Efectivamente, a lo mejor no es tan rica como nuestra historia acá, pero en la zona de Nueva Inglaterra vamos a encontrar una historia rica y sumamente interesante, que además fue el punto de partida para movimientos intelectuales y movimientos de libertad en todo el mundo, incluyendo nuestro aquí en México. Entonces, yo diría que para empezar una buena visita en Boston, hay que recorrer el Freedom Trail. El Freedom Trail es una ruta que está marcada en la calle con ladrillos rojos. Es un caminito de ladrillos rojos por el centro que te va llevando de la mano a visitar los lugares más históricos donde se dio inicio a esta lucha por la independencia de Estados Unidos. Es muy interesante, más o menos tarda, yo diría que casi un día completo si uno se detiene a visitar con detenimiento los lugares a donde va pasando esta ruta. Es un imperdible en Boston. Y bueno, tomando como punto de partida el Freedom Trail, si tú tuvieras solo 3 días y 2 noches en la ciudad de Boston, ¿cuál sería para ti el itinerario perfecto?
Cuando yo visito cualquier ciudad, a mí me gusta tener una panorámica primero, una orientación de la ciudad, y para esto es ideal tomar un tour de ciudad. En lo que es primavera, verano y otoño, yo recomiendo los dog tours o los tours de los patos en español, que es un tour en un vehículo anfibio de la Segunda Guerra Mundial perfectamente adaptado y remodelado, que recorre la ciudad en partes por tierra, pero también en partes en agua. Entra al río Charles. Entonces te da una orientación muy bien de la ciudad, y después yo recomendaría subir a la Torre Prudential hasta el observatorio, que está hasta arriba, más o menos a 50 pisos de altitud, en donde también vas a poder ver toda la ciudad. Te orienta, ves dónde está el río, dónde está el centro, dónde está el Back Bay. Y entonces tú ya puedes recorrer la ciudad a pie y hacer tu itinerario a tu gusto. Y, por supuesto, recorriendo el Freedom Trail. El Freedom Trail yo diría que es un imperdible, y entre estas tres cosas ya se te fue por lo menos un día y medio. A partir de ahí yo recomendaría visitar alguno de los museos, simplemente caminar sus calles, ir a la famosa Newbury Street a ver todas las, bueno, no nada más a ver, a comprar en todas sus maravillosas boutiques, en sus restaurancitos, en sus cafés. Mucho que ver, mucho que hacer en Boston a lo largo del año. Y si tuvieras que elegir algún tour de un día partiendo de Boston, ¿cuál sería? Qué injusticia de pregunta. ¿Cómo nada más me das un día para recorrer algo fuera de la ciudad? Hay muchísimas opciones. Depende de la época del año y depende del interés de cada persona. Pero fuera de la ciudad se puede ir, por ejemplo, a Salem, que está más o menos a unos 50 minutos al norte de Boston, y es a donde nació la historia de las brujas, donde fue la quema de brujas en el siglo XVII, y que hoy en día pues es la capital del Halloween. Es a donde nace todo esto. Hay tours guiados donde se conoce toda la historia. Salem fue el primer puerto de Estados Unidos. Es un lugar muy histórico. Además de las brujas, es un puerto sumamente histórico, y toda esa zona de la costa de Massachusetts es hermosísima. Hay lugares a donde se puede ir hacia el sur, hacia los estados de Connecticut y Rhode Island, también recorriendo las costas, unos lugares espléndidos, maravillosos, con las mansiones donde los grandes millonarios de Estados Unidos de la época de la Revolución Industrial iban a pasar los fines de semana y los veranos. Mucho que ver, mucho que hacer afuera de Boston. Y bueno, cada estación del año transforma a Boston de una manera única. Dependiendo de la temporada, las experiencias en la ciudad pueden variar enormemente, y recomendar la mejor época para viajar es clave para ofrecer una experiencia memorable. Así que dinos, Sofi, ¿cuál es la mejor época del año para visitar y por qué? Otra pregunta muy difícil. La realidad es que depende del interés de cada quien, de los gustos y de la intención del viaje. En invierno vamos a tener muchas actividades en sitios cerrados. En los museos son maravillosos para visitar, que no les espante el frío, y como mencioné anteriormente, hay lugares de esquí muy cerca de Boston. ¿Y qué más? Bueno, pues en primavera la vida florece, y muy interesante lo que es en los meses de, sobre todo mayo y junio, cuando son las graduaciones de las universidades. Es algo que también se puede vivir, es algo muy singular, todo este ambiente estudiantil. Bueno, qué decir de los veranos cálidos, ideales para estar al aire libre, visitar los parques, toda esta vida y vibrante al aire libre. Y para mí, en lo personal, el otoño es la época más bonita, con un clima muy agradable, cielos azules, y con todos los árboles cambiando de color, con las decoraciones propias del otoño, las calabazas por todos lados. Hay lugares a donde puedes ir a recolectar las calabazas o las manzanas en esa época. Es mágica Nueva Inglaterra en otoño. Y bueno, elegir el lugar adecuado para hospedarse es ciertamente fundamental a la hora de planear un viaje o recomendarlo, claro está. Boston tiene zonas muy atractivas para los viajeros que buscan estar cerca de las principales atracciones. Así que dinos, ¿cuál es la mejor zona para hospedarse? Efectivamente, seleccionar la zona adecuada es fundamental. No queremos que te quedes en un lugar muy lejos del centro, a donde las atracciones y todo te queden lejos, vayas a perder tal vez una hora en llegar, porque muchas veces cuando compras en un sitio de internet no te recomiendan los hoteles ideales en el centro. Aquí yo recomiendo que se queden en la zona del centro, downtown o Back Bay. Estas zonas van a estar rodeadas de atracciones, de restaurantes, muy caminables, sumamente seguro a todas las horas. Entonces hay que quedarse ahí. Y también muy importante tomar en cuenta que en Boston hay hospedajes para todos los presupuestos y todos los niveles, desde hoteles económicos, sencillos, pero bien localizados, hasta hoteles de gran lujo. Y bueno, Boston cuenta con muchos museos fascinantes, pero si solo tuviéramos tiempo para visitar, no lo sé, 2 o 3, ¿cuáles son los que tú recomendarías?
Bueno, pues mis museos favoritos son el Isabella Stewart Gardner Museum y el Museo de Bellas Artes de Boston. Museos muy importantes, no nada más en Boston, sino a nivel mundial, con colecciones fascinantes, interesantísimas, traídas de todas partes del mundo. Y otro museo que a mí me remonta a mi infancia es el Museo de Ciencia. Sobre todo para familias que van con niños, es un imperdible museo divertidísimo, muy interactivo, donde le aprietas, te subes, la apachurras y además aprendes muchísimo. Y bueno, Boston es famosa por su deliciosa gastronomía, especialmente sus mariscos frescos, y hay una fuerte influencia italiana. ¿Cuáles son para ti algunos de los lugares imperdibles? O dinos tú si es un lugar verdaderamente recomendable para foodies. Por supuesto que es un lugar ideal para los entusiastas de la gastronomía. En Boston hay grandes restaurantes de todo tipo, pero como mencionaste, la gastronomía italiana destaca mucho porque hubo una gran migración italiana, sobre todo en la parte del centro y conocida como North End. Hay todo el barrio italiano fenomenal. Pero también destacan los mariscos, como bien mencionaste, toda la costa de Nueva Inglaterra, desde Maine hasta Connecticut, pasando por Massachusetts y Rhode Island. La abundancia que otorga el mar es increíble. Entonces, yendo a Boston, a toda Nueva Inglaterra, hay que comer mariscos, sobre todo las langostas, estas langostas rojas enormes de tenazas, muy únicas y muy particulares de la zona de Nueva Inglaterra. Y pues destaca comer el famosísimo Gloucester Roll, que es como un hot dog, pero en vez de salchicha, tiene pedacitos de langosta. Es increíble. Y bueno, un imperdible en Boston es el restaurante Union Oyster House, que es el restaurante más antiguo de Estados Unidos, en operación continua. Maravilloso, y está en el mero centro. A veces vale la pena explorar más allá de la ciudad principal. Y Boston ofrece algunas excursiones cercanas que son ideales para una escapada de un día. Estas excursiones pueden añadir valor a nuestra recomendación de viaje. Entonces, cuéntanos, danos tu lista de cuáles serían algunas de estas excursiones que son verdaderamente imperdibles. Pues yo recomendaría para empezar visitar la costa norte de Massachusetts. Incluso se puede llegar en tren interurbano, que están en distancias muy cortas, estamos hablando a lo mucho 1 hora. Ahí se encuentra Salem, precisamente el primer puerto de Estados Unidos, un lugar sumamente histórico que incluso toda la ciudad de Salem está catalogada como un parque histórico nacional. Mucho que ver, mucho que hacer, además de lo de las brujas. Está el Museo Peabody, que es un museo de arte muy importante a nivel mundial. Y también tenemos hacia el oeste, dentro del mismo estado de Massachusetts, tenemos las montañas Berkshire, que es un lugar a donde también los grandes millonarios de la época de la Revolución Industrial, finales del siglo XIX, tenían sus grandes mansiones de verano, y por lo mismo atrajeron a grandes artistas, y hay museos en medio de las montañas, en medio de la nada. De repente te encuentras con maravillas como el museo de Norman Rockwell, de este famoso pintor americano, que se puede visitar, y es la sede de la Sinfónica de Boston durante el verano. Entonces, mucha cultura, mucho arte, mansiones impresionantes que hoy en día son museos. Vale mucho la pena visitarlo. Y como también ya he mencionado, pues yo también me rentaría un cochecito para irme a conocer un poco del estado de Connecticut, de Rhode Island o de Maine y New Hampshire, que rodean a toda la ciudad de Boston. Si de Boston me quiero empapar, ¿qué película debería yo rentar? La película que siempre me transporta emocional y mentalmente a Boston es Mente Indomable, con Robin Williams y Matt Damon. Esta película fue filmada prácticamente toda en Boston, en donde Robin Williams es un profesor de matemáticas de Bunker Hill Community College. Esto se encuentra cruzando el río, se puede llegar por la línea naranja, de hecho hoy en día se puede visitar sin ningún problema, pero en la película se dan varias panorámicas de la ciudad, vistas desde el río Charles, preciosas, de toda esta, de los edificios de la ciudad, que es una postal hermosísima, y transmite mucho lo que es el ambiente estudiantil, sobre todo al principio de la película, es el ambiente estudiantil de Boston y la vida de Boston. Entonces yo se la recomiendo muchísima. Están disponibles en varios de estos sitios de streaming de películas. Una película además muy inspiradora, muy bonita. Y bueno, si hablamos de lugares que son inspiradores y que queremos capturar para compartir con nuestros seres queridos, ¿cuáles serían los lugares más instagramiables de Boston?
En Boston hay muchísimos lugares para tomarse esa selfie perfecta. Yo empezaría por el Boston Tea Party. Este es un lugar a donde se encuentra la réplica de un barco, donde en 1734 un grupo de colonos disfrazados de indios se subieron y en la noche tiraron las cajas de té al mar. El té era el producto importado de Inglaterra que más impuestos pagaba a la corona. Entonces, este hecho enfureció al rey de Inglaterra y causó que mandara a sus tropas a replegar a los colonos ingleses y desató la guerra de independencia de Estados Unidos. Después yo continuaría con el USS Constitution. Es otra fragata de hace más de 200 años, la cual todavía está en servicio activo de la Marina de Estados Unidos, pero se puede visitar, se puede subir, hay un museo fenomenal y también es un lugar increíble. Después yo me iría al Public Garden y al Boston Common, donde la foto obligada es a bordo de una de las lanchitas con forma de cisne. Más lugares sería comiéndose el famosísimo Lobster Roll en el Quincy Market, y de ahí yo me iría a tomarme la foto en la estatua de John Harvard en Harvard University. Y no dejes atrás Fenway Park. Claro, por supuesto. Ya sea en el tour, adentro del estadio, o mejor aún, durante un partido, teniendo el diamante a los jugadores en el fondo. Imperdible. Y bueno, mi querida Sofi, si somos viajeros primerizos, tenemos la fortuna de visitar Boston y tenemos que poner algunas de las experiencias imperdibles obligadas en nuestro itinerario. ¿Cuáles serían esas 5 experiencias que simplemente no te puedes perder? Empezamos con la número 1. Número 1, recorrer el Freedom Trail. Caminarlo, decir, estuve ahí, recorrí todos estos sitios históricos de la independencia de Estados Unidos. Y además, dependiendo de los barrios, ir parando a gozar de la gastronomía local, ya sea en la zona italiana, en la zona de la bahía, todo va a ofrecer experiencias maravillosas. Número 2. Pues vivir la gran experiencia de los deportes profesionales, dependiendo de la época del año, ya sea un partido de hockey sobre hielo, de básquetbol de los Celtas de Boston, de béisbol en el Fenway Park con los Mediarrojas de Boston, o de fútbol americano a tan solo 1 hora con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Número 3. Hacer un paseo por el Boston Common y el Public Garden, que son estos 2 parques urbanos en el corazón de la ciudad, donde en primavera y verano y otoño también puedes hacer un recorrido en el lago con una de esas lanchitas con forma de cisne. En otoño ver el color de los árboles que han cambiado, estos rojos, estos naranjas, estos ocres maravillosos, y en invierno ir a patinar en hielo en la pista que instalan al aire libre. Número 4. Disfrutar de este emparedado, de este sándwich de langosta, que es como un hot dog, pero relleno de langosta, que se llama Lobster Roll, en el Quincy Market, que es como una especie de mercado con una experiencia gastronómica y una oferta impresionante, muchos puestecitos adentro donde se puede probar de todo, pero lo famoso es el Lobster Roll. Y número 5. Pues tomar el tren o rentar un coche para ir hacia el norte de la ciudad, más o menos 45 minutos, 50 minutos a Salem, que es este suburbio de la ciudad, primer puerto de Estados Unidos, muy histórico, y además es a donde nace la historia de las brujas de Salem, de Halloween, un lugar muy cultural, muy interesante y hermosísimo para visitar. Mi querida Sofi, si estamos buscando información, si nuestros amigos agentes de viajes están buscando más información, ¿a dónde deben recurrir? Bueno, el primer recurso es su servidora. Me pueden mandar un correo a info@travelpie. Travelpie es como PIE, travel de viaje, pie.com.mx. También se pueden dirigir a las 2 páginas que tenemos, la de Discover New England, que es discovernewengland.net, o la de Meet Boston, que es meetboston.com. Meet como reuniones en inglés, MEET, boston.com. Pues mi querida Sofi, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Un placer y que tengan mucho éxito vendiendo Boston y toda Nueva Inglaterra. Muchas gracias por su tiempo y nos sintonizamos la próxima semana.